Si eres de los que piensa que tal político o que los políticos en general están gestionando mal la pandemia, quédate en este vídeo porque te voy a explicar las claves por las que los políticos no están acabando de gestionar del todo bien esta pandemia del coronavirus. En este vídeo ya te digo que no vamos a hablar de casos particulares, no voy a decir que tal político lo hace mejor que este otro o que en este sitio lo hacen mejor que en este otro. Además, vamos a intentar poner 4 ejemplos hablando de España, pero verás que las claves que yo te voy a dar sirven para entender la situación en muchísimos países a día de hoy. Y es que aquí no se trata ni de defender que algunos lo hacen bien, sino de exponerte las características, es decir, de ¿qué tienen sobre la mesa la mayoría de los políticos a la hora de gestionar algo que es imprevisible o que ha sido imprevisible, al menos en su inicio? Ahora obviamente llevamos muchos meses con la pandemia, pero en un inicio era totalmente imprevisible. Bueno, pues ver qué tienen sobre la mesa y ver qué puede estar fallando, y a partir de aquí tú puedes, pues con todo lo que yo te diga, ver si el político de turno que tú tienes en la cabeza está haciéndolo bien o no está haciéndolo bien, teniendo en cuenta lo que veas en este vídeo. De lo primero que te voy a hablar es de algo que se habla bastante en España, que es el tema de las competencias. Es decir, quién puede hacer lo que sea alrededor del tema del coronavirus. Recuerda que al principio en España se instaló un estado de alarma como en muchísimos otros países. Cada país tiene, según sus normas, pues unas características en este estado de alarma. En el de España, lo que permitía era que el gobierno español pudiese centralizar todas las competencias, que pudiese hacer de todo, desde cerrar carreteras hasta limitar la movilidad, lo que llamaron limitar la movilidad, que era que no fuésemos ni siquiera a trabajar si no era imprescindible. Bueno, cualquier cosa la podía limitar el gobierno central porque ese estado de alarma se lo permitía, y lo único, entre comillas, que tenía que hacer era renovar el permiso cada 15 días en el Congreso, como fuimos viendo durante muchos meses, y al principio le costaba menos y después ya le costó más al presidente español, pero bueno, eso es lo que pasó con el estado de alarma. Cuando se acabó el estado de alarma, cuando finalizó, cuando no se renovó otra vez, lo que pasó es que las competencias volvieron a su sitio. Eso quiere decir que no es que todas las competencias fueran a las comunidades autónomas, no, sino que las competencias volvieron a quien las tuviese. Algunas siguen siendo del gobierno español, pero por ejemplo la sanidad la gestionan las comunidades autónomas. Pero ¿qué pasa? Que la restricción de movimientos, aunque sea para evitar contagios fuera de una población, no la tienen ni unos ni otros, sino que tienen que ponerse de acuerdo, y sobre todo si la movilidad es entre comunidades autónomas, tiene que ponerse de acuerdo. Pero es más, hay otra cuestión importante, y es que con el estado de alarma el gobierno podía limitar algunos derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de movimiento. Cuando no hay un estado de alarma, ante cualquier limitación de derechos, tú tienes que pasar por un juez. En el caso de no tener estado de alarma, como nos ha pasado o como está pasando en las últimas semanas, estamos viendo a veces que cuando una comunidad autónoma ha intentado limitar los movimientos en una región, en una población, etc., ha tenido que pedir permiso o ha tenido que esperar a que un juez lo avalase. Y ahí nos encontramos el primer aspecto, lo que yo decía de no sé quién lo está haciendo, no sé quién lo está haciendo mejor o peor, no va de eso el vídeo, sino de, vale, encima de la mesa tenemos que si quieres limitar los movimientos de la gente, si quieres limitarles un derecho fundamental, tienes que esperar a que un juez diga la suya. O como mínimo, tienes que esperar a que, aunque tú lo limites hoy, mañana un juez puede estar diciendo la suya. Lo hemos visto también con el tema de limitación de horarios en bares y discotecas. Lo hemos visto con muchos ejemplos. Bueno, pues eso es una cuestión específica. Luego está el tema de las competencias, que es, vale, imagínate que lo del juez lo solventamos o que no estamos limitando ningún derecho fundamental, sino que queremos implementar ciertas políticas. Vale, esas políticas o esas ideas que tú puedas tener, si tú las puedes implementar, bien. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas se están haciendo rastreos masivos. ¿Por qué? Porque tú tienes las competencias sanitarias, solo tienes que poner a gente a hacer rastreos masivos. Una de las acusaciones que se está haciendo en algunas comunidades autónomas es: no estáis poniendo los suficientes rastreadores. ¿Por qué? Porque ahí sí que no hay duda, la competencia es de la comunidad autónoma, y si usted quiere pone 200 rastreadores y si usted quiere pone 100. Es una cuestión de voluntad, de economía, pero bueno, que no pasa de la comunidad autónoma. El problema
como estamos viendo con el coronavirus, no es ya que no entienda de fronteras entre países, es que dentro de un país obviamente tampoco. Entonces, aquí es donde viene el tema de la coordinación. Recordad que cuando había el estado de alarma, algunas comunidades autónomas decían, no te lleves todas las competencias porque nosotros como comunidad autónoma estamos más cerca, y los ayuntamientos todavía más, estamos más cerca y hay algunas cuestiones de proximidad que van mucho mejor para gestionar la pandemia, los contagios, los pequeños brotes, etc. Bueno, pues ahora las competencias han vuelto a quien las tenía, en lo que fuese para el gobierno, y lo que fuese para las comunidades autónomas, las comunidades. Vale, cuestión, claro, que aquí hay que ponerse de acuerdo entre las comunidades. Hace pocos días, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ya anunció, y Fernando Simón, anunciaron que iban a establecer una coordinación directa entre todas las comunidades autónomas en España y el gobierno central. ¿Por qué? Porque hay cuestiones, por ejemplo, Cataluña hace frontera con Aragón, y precisamente en esa frontera, en esos municipios que hacen frontera entre Aragón, Cataluña y demás, fueron los primeros rebrotes, los más famosos. Bueno, pues lo que se está implementando ahora mismo es una coordinación para que todos vayan a una y que todas las medidas pues sean muy parecidas entre comunidades autónomas. Luego también tenemos otra cuestión, ¿vale? O sea, acabamos un poquito con el tema de las competencias y el tema de los jueces. Es decir, primera conclusión que podemos sacar en el vídeo. El tema de cuando quieras limitar los derechos fundamentales, ¿qué sería lo que tendrías que hacer para tomar las medidas más agresivas? Tipo, limitar el movimiento, confinar una ciudad, lo que sería lo más agresivo, ¿no? Lo más fuerte a la hora de impedir que se propague el virus. Para eso ya tienes que pasar por un juez. O pones otra vez el estado de alarma, o tienes que pasar por un juez, o como mínimo tienes que esperar a que haya una reacción de un juez que lo avale. Bien, incluso para cosas menos agresivas como limitar el horario de una discoteca, también. Entonces, ya primera conclusión, que es el político ya se encuentra con eso. Segunda cuestión, las competencias. Hay competencias de ayuntamientos, hay competencias de comunidades autónomas y hay competencias del gobierno central. Con el estado de alarma, el gobierno central lo tenía muy fácil. Todas son mías, o las que yo quiera son mías, y a partir de ahí gestiono bien porque no tengo que coordinarme con nadie. Es muy, entre comillas, es mucho más rápido porque no me tengo que coordinar con nadie. Una vez se restablece la normalidad, tienes que coordinarte con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Beneficios de esto? Que esos ayuntamientos y comunidades autónomas llevan muchos años gestionando su sanidad, sabiendo los problemas que hay en el día a día, etcétera, y van a actuar mucho más rápido en caso de rebrotes, en caso de tal. La parte mala, que cuando te tienes que coordinar Cataluña con Aragón, Aragón con Navarra, Andalucía con Extremadura, bueno, pues dependiendo de la voluntad política, dependiendo del diálogo, dependiendo de las personalidades de cada uno de los que gobiernan esas comunidades, pues cuesta un poco más. Y el gobierno central ahí tiene tiene mucha más responsabilidad, porque los tiene que poner de acuerdo o coordinados, pero menos competencias para hacerlo. Así que, primer lío. Segundo, es una cuestión también de... ahora hablamos un poco de la imagen, ¿vale? De la imagen política. Y es el tema de... ¿quién es el malo de la película? Porque seguramente cuando has clicado y estás viendo este vídeo, tú tienes en mente algún malo en la película, ¿no? Tú has pensado, o sea, yo he dicho, no voy a hablar de quién lo hace bien y mal. Y tú seguramente ya tienes en la cabeza, pues, alguien que lo hace bien, alguien que lo hace mal. En general, los políticos lo hacen bien, lo hacen mal. Vale. La cuestión es que hay dos aspectos que los políticos están mirando con lupa cada vez que van a tomar una decisión con respecto al tema del coronavirus. Y estas dos decisiones tienen mucho que ver con la imagen que van a dar. El primero es no querer ser el malo de la película, pero esto por dos lados. Es decir, no quieren ser el malo de la película que restrinja libertades, que confine, que cabrea a la gente, porque, digámoslo así, más allá de la irresponsabilidad de alguno que va sin mascarilla, más allá de eso, el hecho de limitar los movimientos, limitar lo que podemos hacer, cerrarnos espacios de ocio, etcétera, pues hay mucha gente que lo comprende, pero sobre todo le cabrea. La parte de comprensión es pequeña y el porcentaje de cabreo es más alto. Entonces, claro, esa gente, como son votantes, pues no quiere ser el malo de la película con ellos. Pero, claro, hay una dicotomía en esto, y es que la segunda parte es: yo no quiero ser el malo de la película, que por no hacer nada, por no cabrear a nadie, provocó, entre comillas, que se magnificaran los rebrotes, que hubiese más casos de coronavirus y, obviamente, por desgracia, que hubiese más muertes. Entonces, en esa balanza es donde se mueven los políticos. Sí que es verdad que, aunque no quiero decir que tal lo hace bien o tal lo hace mal, a nivel internacional la lección que se ha aprendido es que aquellos políticos que han sido más valientes, que han pecado de exceso,
Pecar de exceso también es verdad, y me lo vais a decir en los comentarios. Pecar de exceso quiere decir pegarle un golpe a la economía, es decir, tirar más por el tema de confinar y atacar más lo que es la emergencia sanitaria, quizá olvidando por un momento la economía. Es decir, eso sería el pecar de exceso, que por cierto hace unos días Fernando Simón lo dijo, dice, en ciudades grandes tipo Barcelona y Madrid, pues quizá es mejor pecar de exceso, lo dijo él respecto a quizá tomar medidas más exageradas es mejor en ciudades tan grandes donde tenemos ese problema. Pues la experiencia internacional, sobre todo en Nueva Zelanda, Alemania con Angela Merkel, que encima le ha ido muy bien a nivel de imagen pública, pecar de exceso o avanzarse a la situación y empezar a confinar y decretar estados de alarma o semejantes a estados de alarma, les ha ido incluso muy bien. O sea, pecar de exceso en principio ha funcionado mejor que lo otro. También es verdad, antes de que me lo digáis en los comentarios, que en estos países se lo han podido permitir un poco más que en España porque la situación económica de esos países lo permitía un poco más. Es decir, la economía se paralizaba, pero para aguantar esa economía tenían más capacidad para endeudarse, para poder ayudar económicamente a las empresas, a los trabajadores, bla, bla, bla. Sí, pero bueno, como digo, en esta disyuntiva, en esta dicotomía de ser el malo por exceso o por defecto, en principio la experiencia internacional nos dice que les ha ido mejor a los que lo han hecho por exceso. Pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Además, en España, más allá de gestionar a ver el balance exceso-defecto, también tenemos otra cuestión, y es el tema, ¿os recordáis del tema de las competencias? Por eso estamos viendo en España, y yo creo que aunque estéis viendo este vídeo desde otras partes, yo creo que también lo estaréis viendo, porque por ejemplo recuerdo un caso también en el Reino Unido que tiene que ver con esto, y es lo de tirarse los platos a la cabeza de yo esto no lo puedo hacer, yo no tengo las competencias, dame las competencias, yo ya te las di, etcétera. Incluso en Latinoamérica, si queréis comentarme algún caso parecido en comentarios, genial. En Reino Unido recuerdo también esto a nivel Escocia, en Reino Unido. Es decir, esto no es tanto el devuélveme las competencias, no sé qué, sino el dejar en declaraciones a los medios la sensación de la culpa es del otro porque o bien yo ya le di las competencias y no las está usando bien, o bien no tengo todas las competencias para actuar. Vamos, que básicamente es, ante el miedo de yo voy a ser el malo de la película, intento evitarlo, intento sacar balones fuera, intento que si esto sale mal, por exceso, por defecto, sea la otra persona la que lo hizo mal, quien sea. Es decir, en este caso, ponerle el nombre que queráis, porque lo están haciendo todos. Unos diciendo que ya te devolví las competencias, los otros diciendo no, yo no tengo las competencias. O sea que en eso, digamos que fallan todos. Vale, y la última cuestión, así hablando del tema de cómo están gestionando los políticos o por qué no lo están gestionando bien, tiene que ver, hablaba ahora del equilibrio exceso-defecto, vale, pues vamos a hablar del equilibrio que es parecido, pero no es lo mismo entre salud y economía. Cuando se toman unas decisiones así, cuando hay una emergencia, en este caso sanitaria, pero a veces puede ser provocada por un ataque terrorista, es decir, para que lo entendáis, cuando hay un tipo de gestión particular, una emergencia así, los políticos tienen asesores. Esos asesores que normalmente la televisión nos lo pinta como mucha gente cobrando, etcétera, etcétera, que no sabemos quién es, realmente tienen un papel. Y normalmente los asesores están especializados en ciertas temáticas para ayudar a los gobernantes a tomar decisiones, porque es evidente que, por ponernos en el nivel más alto, el presidente de gobierno de un país no sabe de todo. O sea, ya sé que esto es básico y que no merece casi ni estar ni en este vídeo, pero no sabe de todo y tiene una serie de asesores, asistentes, etcétera. ¿Qué tipo de asesores están rodeando ahora los presidentes de gobiernos y a todos los que tienen que tomar decisiones? En este caso, con la emergencia sanitaria, obviamente tenemos todo de asesores científicos, epidemiólogos, de salud, especialistas en salud pública, etcétera, 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 pero también a través de los ministerios de economía, llámalos como quieras, también asesores económicos, porque ahora mismo son las dos patas que tiemblan en la mayoría de países. Unos países en peor situación económica, tipo España a la hora de endeudarse, otros países en mejor situación, tipo Suecia, ¿vale? Pero estos son las dos clases de asesores que tienen. La decisión final, como podemos ver en muchísimas series de televisión o como hemos podido leer cuando han venido otras crisis y se han explicado después cómo se han gestionado, es de los gobernantes, es del presidente de turno. Es decir, el presidente escucha todas las opiniones que él quiere y toma una decisión. ¿Cuál es la responsabilidad del político, ya no digo presidente, político para que nos entendamos, detrás de todo esto? Primero,
elegir bien a sus asesores, tener unos buenos asesores, eso es responsabilidad del político y quizá de la gente que tenga más cerca o de los ministros en cuestión de los temas, es decir, quizá los expertos en sanidad, pues la responsabilidad sería del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Pero es decir, primero, elegir bien a esos asesores. Segundo, ¿qué equilibrio haces a la hora de escucharlos? Es decir, escuchas a todos, priorizas las opiniones de los de sanidad sobre los de economía, sobre este hombre respecto a este, etcétera, etcétera. Y la tercera, la toma de decisión. Al final la decisión la toma él, la decisión puede ser colegiada, la decisión... Es decir, diréis, bueno, pero pueden opinar los ministros y tal. Sí, pero no dejamos de hablar de la clase política, que es la que acaba tomando la decisión. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué fallan al gestionar el tema de la pandemia? ¿Porque ha sido algo sobrevenido? Obviamente, cuantos más días pasen y más meses pasen, más me podréis decir, bueno, ya no te pilla de nuevas, hay cosas que se están repitiendo, por eso se llaman rebrotes, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que yo quería dejaros con este vídeo es el tema de analizar qué es lo que le ha venido nuevo, por qué pueden estar fallando. O sea, no quiere decir que fallen en todo, pero por qué pues están fallando. Primero, ya lo hemos dicho, por qué no tengan directamente la competencia para actuar, dependiendo del gobierno, de cómo sea el sistema de tu país, puede que ese político en el que estás pensando no tenga la capacidad para actuar. Segundo, porque cuando se trata de derechos fundamentales, a no ser que volvamos a una fase de tipo estado de alarma, llámalo como quieras porque en todos los países se ha aplicado con diferentes nombres, a no ser que volvamos a eso en el que el gobierno, el ejecutivo, el poder ejecutivo toma las riendas de nuevo con total libertad, práctica libertad, es muy difícil gestionar y entonces sí que le puedes echar la culpa de todo porque lo puede hacer todo, ¿no? Pero bueno, tiene esa segunda limitación. Tercera limitación, y aunque claro, son un poco más frívola, el tema de la imagen, el tema de vamos a ver quién acaba siendo el malo de la película en esto. Y esto implica una cosa, implica la guerra dialéctica. No es que tú más, no es que tú, no es que yo te dije, no es que no me has devuelto las competencias. Y mientras esto pasa, rebrotes, 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 por un lado. Y luego tenemos el equilibrio salud, economía, que es de donde viene lo que os estaba explicando ahora, el tema de saber asesorarte bien, saber escuchar bien a todos tus asesores y reunirte realmente de un equipo científico. Recordad que muchas noticias es, pues yo que sé, que si había un equipo científico detrás de las decisiones que tomaba el gobierno o no lo había, quién formaba parte de ese equipo científico, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en estos serían los 4 puntos para ver qué puede estar fallando o qué puede estar saliendo genial, es decir, dónde pueden estar acertando. Estos son los 4 puntos para que valores si se está haciendo bien o no, o si ese gobernante de turno que tienes en la cabeza, o sea, presidente de turno que tienes en la cabeza, lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, según lo que yo creo que son los 4 puntos clave a nivel de gestión de la política, gestión de esta pandemia en estos momentos. Nada, ya sabéis que hacemos vídeos tanto de actualidad como estos como un poco más teóricos, así que para cualquier tipo de vídeo tenéis los comentarios para pedirme nuevos temas, suscribíos si no lo habéis hecho ya al canal y nada, os espero en el siguiente vídeo. Un saludo.